Bienvenidos a un nuevo episodio de Experiencias para Ganar, un podcast coproducido por El País y Vitrum Capital. En este episodio hablaremos de tecnología para ganar y para profundizar sobre estos temas nos acompaña Eduardo Mangarelli, presidente de Endeavor, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Ort de Uruguay y miembro de la Junta Directiva del LATU y emprendedor. Eduardo además trabajó durante más de 17 años para Microsoft, ejerciendo diversos roles. Bienvenido Eduardo, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. ¿Cómo estás? Encantado Fede, encantado de que tengamos esta conversación, un gusto estar acá. Y bueno, para comenzar, vamos a hablar un poquito de tu trayectoria y la pasión por la tecnología. Tenés una carrera súper destacada, impulsando la innovación en Uruguay y en el mundo. Y volvemos un poco a tus 20 años. ¿Qué te motivó para comenzar este camino? ¿Por dónde arrancaste? Bueno, siempre la tecnología me pareció algo fascinante como medio para crear. Ya te diría, desde una etapa muy temprana, de chiquito, tenía la fascinación por crear cosas y por descubrir elementos y aspectos de la tecnología, que te diría que en mi época de joven, la tecnología era más bien mecánica, más que digital, exacto, con lo cual implicaba hacer mucha cosa con mecánica y con algo de electricidad a veces. Pero bueno, luego con el surgimiento de la informática y ya de hecho mi primer año de estudios, que cursé también en Ort, la carrera de ingeniería, con quien fue mi compañero de estudios, el primer año fundamos nuestra primera empresa y eso tenía que ver con la vocación y con la curiosidad que teníamos los dos de construir algo a partir de la tecnología, de generar valor a partir de la tecnología y esa mezcla de ganas de hacer y al mismo tiempo de curiosidad, te diría que fueron características fundamentales para todo lo que vino después. ¿Qué sigue encendiendo como esa necesidad de explorar, esa pasión hoy? Yo creo que lo fascinante es claramente el mundo de la tecnología y hoy particularmente el mundo de la tecnología que ha, diría, revolucionado todos los sectores, todas las disciplinas, todas las áreas de empleo. O sea, hoy la forma en la cual estamos grabando esto, la tecnología que permite que con algunos pocos dispositivos tengamos un extraordinario nivel de calidad sumado al talento de la gente para utilizar de forma adecuada esa tecnología, pero hoy en cualquier disciplina, si nos vamos del extremo desde el agro, hoy la eficiencia del agro depende de la tecnología, hasta el escenario de la medicina y así podríamos seguir. Entonces, ¿qué mantiene, yendo a tu pregunta viva, esa curiosidad? Es justamente esa evolución de la tecnología que tiene como consecuencia un impacto en la mejora de la calidad de vida de las personas en múltiples aspectos y también podemos hablar de aspectos negativos, digamos, para no ser solamente, pero concentrémonos por unos minutos en lo positivo, la mejora de la calidad de vida de las personas y al mismo tiempo la mejora del funcionamiento, la forma de atender a los clientes por parte de las empresas. Entonces es un gran agente de transformación con una enorme cantidad de consecuencias positivas. Pero bueno, y hablas mucho últimamente de inteligencia artificial y hace poco mencionaste que la inteligencia artificial representa el cambio tecnológico más profundo y rápido de la humanidad, ¿no? Con lo cual coincido. ¿Y por qué no nos compartís cómo crees que esto está transformando las industrias en Uruguay y en Latinoamérica, ¿no? Que es una región que en general le ha costado, por cuestiones económicas, la innovación, ¿no? Sí, si te parece ahí, demos dos datos de contexto inicialmente que son importantes. El primero es que hoy probablemente todos quienes nos escuchen el último año han escuchado o leído de inteligencia artificial como nunca antes previamente. Pero la realidad es que la teoría y la construcción de sistemas de inteligencia artificial tiene más de, si nos vamos a la teoría, más de 50 años. Si nos vamos a sistemas que podemos utilizar a diario, que detrás en forma transparente para nosotros tienen inteligencia artificial, razonablemente hace más de 20 años. Entonces este no es un fenómeno definitivamente nuevo. No, ahora, de hecho yo estudiaba inteligencia artificial en 1987 en la facultad, así que en la prehistoria, ¿no? Ahí está la teoría. Bueno, ¿qué sucede? Los últimos años, por un lado, la evolución tecnológica, la disponibilidad de datos, no nos vamos a poner muy técnicos ahora, pero la disponibilidad de capacidad de cómputo, para decir, hay una cantidad de elementos que convergen hacia la posibilidad de construir sistemas de inteligencia artificial con un nivel de, podemos decir, de perfeccionamiento significativamente más importante. Entonces, ese es un dato de contexto importante a decir. Un segundo dato de contexto importante a decir es que cuando hoy hablamos de inteligencia artificial es algo casi tan genérico como decir hablar de tecnología. ¿A qué me refiero? Si una empresa dice quiero hacer algo con inteligencia artificial,
Bueno, es casi lo mismo que si dijera quiero hacer algo con tecnología. Es decir, ¿qué quieres hacer algo? ¿Con dispositivos móviles, una página web? ¿Querés mejorar tu base de datos? ¿Querés poner un CRM? O sea, es sumamente amplio. Bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial pasa lo mismo, en el sentido de que dentro de la inteligencia artificial tenés decenas de múltiples disciplinas. Hay un área que es la que se llama visión por computación, que tiene que ver con todo lo que es análisis de imágenes. Por ejemplo, es la disciplina que se utiliza en los equipos radiológicos, en el área de imagenología en la salud, para hacer prediagnósticos en base a una radiografía, por ir a un extremo. Y después, para aterrizarlo más al fenómeno actual y del cual probablemente muchos estén asociando, el fenómeno de lo que se llaman los grandes modelos de lenguaje o los chat GPT y otros similares, que es lo que tiene que ver con el análisis y generación de texto. Y ese es un fenómeno claramente hoy muy relevante. Yendo ahora al origen de tu pregunta, el tipo de tecnología que hoy somos capaces de generar permite no solamente automatizar ciertas tareas, sino principalmente amplificar la productividad y la capacidad de producción de cada uno de nosotros en tareas que hacen a nuestra profesión. Desde quien crea una imagen, donde ahora tiene un asistente que le ayuda para hacerle las modificaciones a esa imagen sin tener que ser un súper experto, súper experta en la herramienta, sino dándole algunas pocas instrucciones. La herramienta entiende esas instrucciones y es capaz de proceder en base a eso. O hasta alguien que está en el mundo de la programación y tiene, como se le llama, los copilotos. El copiloto, pues, es la idea del concepto de, es como si tuviera alguien sentado al lado que sabe mucho y que trabaja conmigo. Bueno, en lugar de tener ese alguien al lado, es un robot, pero que no es un robot que luce como un robot, sino que es un robot que está dentro de mi computadora y al cual le puedo dar instrucciones y primero entiende las instrucciones, las entiende expresadas en lo que se llama lenguaje natural y luego tiene un nivel de perfeccionamiento para llevar adelante esas instrucciones que le dimos sorprendente en múltiples sectores de áreas de conocimiento. Y esta transformación de la industria, yo lo que veo es que no ves como una brecha mayor entre las compañías más grandes que tienen el dinero y los recursos para implementar estas tecnologías y las compañías más chicas que les va a costar mucho más. ¿Cómo lo estás viendo vos como empresario, la vez, no? Porque vos tenés tu costado emprendedor. Sí, bueno, yo creo que las brechas son menos de las que han sido en otros cambios tecnológicos. Okay. ¿Por qué? Porque hay ciertos, llamémosle, modelos de disponibilidad de la tecnología que hacen que el costo termina siendo proporcional al uso. Entonces, si nosotros somos una empresa de 5 y queremos utilizar tal tecnología, podremos lograr que el costo sea proporcional a que somos 5 y como somos 5 atendemos a 50 clientes y eso sea proporcional para otra empresa que en realidad son 1200 y atienden a 100.000 clientes. Entonces hoy hay una ecuación de proporcionalidad en cuanto al uso de tecnología y eso viene acompañado también de otros dos fenómenos que creo que son importantes, que son: el primero es la globalización, en términos de que cuando una tecnología está disponible para un mercado está prácticamente inmediatamente disponible para todos los mercados, con lo cual, de vuelta, siguiendo el ejemplo nuestro, la misma tecnología que hoy accedemos nosotros acá es la que utiliza alguien en Alemania hoy, por poner un ejemplo. Ese es un fenómeno. Y el otro fenómeno muy importante es el de la disponibilidad de conocimiento y la disponibilidad de capacitación, donde también hoy hay todo un fenómeno de disponibilidad de capacitación de cómo utilizar esas herramientas, ya sea o en forma gratuita o con un precio muy accesible. Entonces, tanto la disponibilidad de la tecnología como la disponibilidad del conocimiento de cómo utilizarla, creo que en ambos casos las barreras de acceso han bajado significativamente. Y ahora vamos al mundo académico y vinculando estas dos cosas, ¿no? Yo tengo esta duda como muy profunda de cómo tienen que evolucionar las carreras, si gran parte de las cosas que hoy estudiamos en unos años o poquitos, en algunos casos meses, las va a resolver la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, desde tu rol, digamos, como decano de la Facultad de Ingeniería y también tus iniciativas como emprendedor, digamos, ¿no? ¿Cómo es el papel de la educación en la formación de estos líderes del futuro, ¿no? Con este contexto de transformación de la tecnología? Bueno, ese es un aspecto extremadamente relevante, porque cuando lo miramos desde el punto de vista de la educación, el impacto, centrémonos si te parece en el impacto de la inteligencia artificial,
tiene dos grandes dimensiones. Hay una dimensión que es la de el impacto de la inteligencia artificial en el proceso educativo, sí. llamémosle, mientras que la persona está estudiando. Sí. Y después hay una segunda parte, que es el impacto de esas herramientas en la futura profesión de esa persona. Cuando vamos al impacto durante la formación, aquí y desde la facultad y la universidad estamos convencidos de que el camino es promover el uso. O sea, lejos de tratar de evitarlo, es promover el uso y promover el uso correcto. ¿Qué significa el uso correcto? Saber utilizar las herramientas de la forma adecuada, significa entender que estas herramientas cometen errores, cada vez menos, pero cometen errores, y eso quiere decir que lo que vamos a llamar el sentido crítico y el proceso de validación tiene que estar en el estudiante. El entender también que, desde el punto de vista académico, todo uso de la inteligencia artificial tiene que ser citado, es decir, tener una cita, una referencia a qué fue lo que fue usado. Y eso desde la perspectiva de los estudiantes, pero desde la perspectiva académica, desde la perspectiva de los docentes, y es parte de lo que personalmente desde la facultad de la universidad hemos estado enfocados, es en la formación y la transformación de los docentes para, por un lado, reformular los cursos, asumiendo que esto es una nueva realidad, es una nueva calculadora, para llevarlo al ejemplo de la matemática, es una nueva calculadora que tienen los estudiantes, y donde tanto la exigencia, la evaluación y los procesos de aprendizaje tienen que estar pensados asumiendo que eso está disponible. Súper desafío para los profesores también, ¿no? Que también tienen que incorporar esto. Absolutamente. Y esto ha sido un proceso continuo y constante del último ya casi que año y medio. Particularmente para los profesores de edad más avanzada, ¿no? Digo, que han vivido un proceso de transformación tremendo en su vida. Sí, digamos, ¿no? Sí, pero yo ¿sabés qué creo? Ahí creo que la medida no es la edad, la medida es la cuota de curiosidad. Obviamente. Entonces, y te encontrás con gente que tiene un nivel de curiosidad y de entusiasmo y que al mismo tiempo, conectémoslo ahora con la segunda parte que decíamos, que es entender que esto es fundamental en la formación de los estudiantes, porque esto va a ser parte de su actividad profesional. El utilizar correctamente estas herramientas, y no es que podamos proyectar, porque esto dentro de 5 años. No, esto es ahora. Esto es el estudiante que se recibió, la ingeniera que se recibió en diciembre del año pasado, hoy en su actividad profesional es parte de la expectativa que domine esta y esta otra tecnología de inteligencia artificial. Entonces esto no es futurología, esta es una realidad de hoy. ¿Y no es un desafío para los más jóvenes? Yo me acuerdo cuando yo empezaba a trabajar, ingresaba a un lugar y al principio era aprendizaje, hacer tareas sencillas, ¿no? Cosas que hoy en día muchas de esas cosas, y a medida que pasen los meses y los años, va a ser cada día más, las van a hacer las herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿cómo pasás del salto del junior al senior, dado que el junior ahora lo hace una máquina, ¿no? ¿Sabes que los trabajos de investigación que hay hasta ahora al respecto, lo que muestran es que se acorta enormemente el tiempo entre el que el junior pasa a ser un semi-senior? A ver, ¿cómo es eso? Porque el junior tiene cierto conocimiento de base y con la ayuda de la herramienta, o de las herramientas, aquellos, llamémosle, gaps o espacios en blanco en su desarrollo profesional, los acelera con la utilización de la tecnología. Yo muchas veces uso como ejemplo, en algunas conferencias el año pasado, una persona de recursos humanos junior que tiene que preparar una entrevista para alguien en un área de marketing. Y mostraba cómo con una de estas herramientas, que podría ser ChatGPT o Gemini o Claude, cómo en base a varias interacciones preparaba la entrevista y llegaba desde a una lista de 50 preguntas para hacerle a el candidato o candidata en el área de marketing, cómo terminaba desarrollando un caso para plantearle una situación y al mismo tiempo tenía una respuesta posible para ese caso, para poder evaluar después la respuesta que tenía la persona a quien estaba entrevistando, y cómo en una interacción con la herramienta de 10 minutos podía preparar la entrevista con un extraordinario nivel de profesionalismo, digamos, pudiendo ser alguien junior quien hacía esa preparación. Entonces es la herramienta como una compañía, como ese copiloto, como una forma de disminuir la brecha de conocimiento. Está buena la respuesta. ¿Y hay alguna habilidad en particular que vos les recomendarías a los chicos o les recomendás en la facultad que tengan que desarrollar para adaptarse a este nuevo entorno? Sí, hay dos claves, que uno es el sentido crítico, en el sentido de que estas herramientas tienen un riesgo fenomenal
tienen varios, pero uno de los riesgos es, si yo le pregunto algo y me quedo con la respuesta, es la respuesta más pobre que puedo tener. Probablemente es más, si yo lo que quiero hacer es preguntar algo y quedarme con la respuesta, probablemente Google sea más efectivo. El valor está en entender la respuesta, volver a repreguntar, volver a interactuar y en las múltiples interacciones, o lo que vamos a llamar un proceso iterativo para llegar a la respuesta o al contenido que quiero generar. Eso requiere dos grandes habilidades. Una es sentido crítico, en el cual cuestiono cuál es la respuesta que estoy obteniendo, porque también el cuestionar implica entender. O sea, si yo le pregunto algo, me responde y eso lo copio y lo entrego, para simplificarlo en términos de tarea, versus si lo que me responde es lo leo, lo entiendo, repregunto, ahí está el valor del sentido crítico. Y lo segundo es la curiosidad, justamente, que es parte de la enorme ventaja, en términos figurados voy a decir lo que voy a decir, pero de tener estos sistemas enormemente inteligentes, y en términos figurados, pues toda una discusión sobre la inteligencia, digamos, tomémonos acá la licencia y decir, para otra charla. Enormemente inteligente, el valor justamente no es quedarnos con una respuesta simplificada. El valor es explorar desde la curiosidad para seguir profundizando, seguir indagando, seguir desarrollando hacia la pieza de contenido que quiero construir. Está muy bueno. Recuerdo que en Alaya Summit, el 2023, digamos, para los que no saben, Alaya es un fondo de Venture Capital que invierte en la futura generación de emprendedores hispanoamericanos. ¿Cuáles son los principales desafíos que vos crees que tienen hoy los emprendedores tecnológicos en Uruguay, particularmente, emprendiendo desde Uruguay, y cómo crees que pueden superarlos? Si es que los hay, ¿no? Quizás. Bien, que los hay seguro sería tener una mirada parcial de decir que no hay. Pero pensémoslo de esta forma. Claramente la disponibilidad de talento súper específico. Nosotros somos un mercado chico, somos un mercado chico. Nuestra formación en general es más generalista que especialista, consecuencia de eso. Entonces, un posible escenario de desafío es talento muy específico en un área particular. Otra área de desafío habitualmente para los emprendedores es lo que podemos llamar su primer ronda de financiamiento, de inversión profesional. Porque aquí en nuestro ecosistema es muy fácil el acceso a inversores ángeles para la primera etapa. Cuando digo muy fácil, no es que sea extremadamente sencillo, pero quiero decir, los hay y son fáciles de contactar. Hemos mejorado en los últimos años. De hecho, hace un año atrás fundamos una organización que se llama UruCap, Asociación Uruguaya de Capital Privado, en la cual hemos logrado nuclear distintos tipos de inversores de distintas etapas y con esa el buscar facilitar el acceso. De hecho, regularmente en Uruguay hacemos lo que se llama presentación de startups a inversores y eso facilita el acceso. Pero la realidad es que sigue siendo un desafío para una primer ronda de inversión donde típicamente son inversores extranjeros por un tema de volumen, sí, y donde romper ese primer hielo de encontrar un inversor extranjero es una barrera importante. ¿Pero es una barrera por Uruguay o es una barrera por el emprendedor? Porque son como cosas distintas ahí, ¿no? Es una barrera por Uruguay porque, por ejemplo, si bien hay empresas uruguayas que el hecho de que les haya ido muy bien, parte de lo que han allanado el camino para los emprendedores de las siguientes generaciones, en el sentido de que Uruguay no es desconocido para los fondos de inversión, insisto, producto de lo bueno que han hecho organizaciones, empresas, startups anteriores. Pero al mismo tiempo, para un inversor que está en otra parte del mundo y el invertir en el emprendimiento que está en Uruguay, si tiene otros 20 que están más cercanos, y le es más fácil mirar los otros. Entonces, es un desafío. Insisto, ni cerca estoy diciendo que es un desafío insalvable, porque primero hay una cantidad de inversores regionales, segundo porque Uruguay, gracias a una cantidad de empresas y emprendedores que han hecho muy bien las cosas, se ha hecho un nombre, pero es parte de un desafío esa, por ejemplo, lo que podríamos llamar la Serie A, o sea, la primera ronda de inversión profesional de un emprendimiento, es un desafío. ¿Qué cosas no son un desafío? Bueno, digo, cosas que uno podría creer, bueno, el mercado chico es un desafío, y la verdad que no, porque todos los emprendedores aquí parten de la base de que su mercado es global. Justamente porque ya tenemos claro que es chico, no hace falta que hablemos que es chico y no hace falta de que pensar en el mercado uruguayo. Creo que eso es un muy buen aspecto de nuestro ecosistema emprendedor, de que los emprendedores nacen sabiendo que su mercado es, al menos inicialmente, toda la región, si es que no es global de entrada,
quiere decir que el inglés es el idioma por defecto. Esa mentalidad global, diría, ya es parte natural de la cultura de emprendimiento. Bueno, y por último, hay posiblemente miles de horas de charla para esta próxima pregunta, pero ya para ir concluyendo, si tuvieras que elegir 3 consejos, ¿qué le dirías a una empresa de tecnología pequeña en la que se juntaron 3 amigos, le están poniendo cuerpo y alma todos los días, trabajando 20 horas por día para que escale y tenga impacto a nivel global? 3 consejos. Bien, vamos primero si es un consejo técnico, tecnológico. Primero, identificar muy bien qué hacer en términos de dónde hay una oportunidad de generar un valor claro, parándose por encima de plataformas ya existentes. Esto puede parecer muy obvio, pero es no tratar de hacer algo, primero obviamente no algo que está haciendo alguien más en términos de plataforma, pero además de eso es entender qué áreas son sensibles de ser rápidamente canibalizadas. Entonces entender cuál es, y esto implica un cierto riesgo y proyección hacia adelante de dónde podemos, parándonos en plataformas existentes, en conocimiento y tecnología existente, generar un diferencial de valor. Punto número 1. Punto número 2, desde el punto de vista del emprendimiento, y esta es una charla que tengo a menudo y que he tenido, diría, los últimos 15 años con él. El tiempo de esos 3 socios, socias, es el valor más importante que tienen hoy. Entonces, ¿cómo priorizar esas 20 horas que dedican a 10? Bueno, el tiempo que sea, cómo priorizar su tiempo, y esto implica también entender es cómo tienen que complementarse, qué talento tienen que sumar al equipo, para entender que el activo más importante que tienen durante los primeros años de vida ni siquiera es la tecnología que construyan, es el tiempo de los 3 emprendedores. Tercero, y en consecuencia con eso, es el pensar en el armado del equipo, y el armado del equipo que lo tomaría en 3 puntos. El primero es cuáles son las personas que vamos a incorporar, cuál es la cultura que vamos a construir. La cultura de la compañía va a ser la consecuencia del reflejo de esos 3 fundadores. Y tercero, en esto del armado del equipo, y lo cuento como parte del equipo, cuáles son los inversores iniciales que vamos a sumar. Si pensamos en el ciclo de vida tradicional de una startup, en el cual en una etapa temprana van a sumar inversores ángeles, el elegir muy bien y evaluar muy bien quiénes son esos inversores ángeles, porque primero, esos inversores ángeles son con quienes vamos a compartir una enorme cantidad de tiempo hacia adelante, y es importante no solamente la inversión que hagan, sino el valor que nos puedan aportar en términos de visión, cultura, contactos, conocimiento tecnológico, conocimiento de clientes, estrategia. Entonces, pensar muy bien en el equipo, las personas que incorporamos, en la cultura que queremos crear para la compañía, para la forma de trabajo, y que es el reflejo de los emprendedores. Y tercero, elegir y evaluar muy bien los inversores ángeles. Bueno, muy bien, hasta acá llegamos con este episodio Experiencias para Ganar, un podcast coproducido por El País y Vitrum Capital. Te agradecemos, Edu, por acompañarnos en Tecnología para Ganar, este capítulo, el 7º episodio del ciclo. Así que nos encontramos próximamente con jóvenes que ganan. Gracias, Edu. Encantado de haber estado, muchas gracias por la charla.